¿Qué pasaría si te dijera que tu soledad no es un error, sino una señal del universo? Carl Jung, el revolucionario de la psicología profunda, descubrió que detrás de cada aislamiento humano yace una llamada del inconsciente colectivo. Tu soledad podría ser, en realidad, la clave para descifrar tu propósito más profundo. La soledad es uno de los estados emocionales más temidos en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, Carl Jung nos invita a redefinirla no como un castigo o una condición desafortunada, sino como una puerta hacia nuestra esencia más profunda. Este periodo de aislamiento, aunque incómodo, actúa como una interrupción en la rutina, obligándonos a alejarnos del ruido exterior y a mirar hacia adentro. En la soledad, el ego, esa parte de nuestra psique que busca constantemente validación externa, se silencia gradualmente. Este proceso abre paso a la conexión con el inconsciente personal y colectivo, donde residen las respuestas que hemos estado buscando. Jung lo describía como una oportunidad para encontrarnos con el sí mismo, la totalidad de nuestra psique que incluye tanto la luz como la oscuridad. Este encuentro no sucede de manera inmediata. Requiere paciencia y voluntad para explorar nuestras emociones y pensamientos más profundos. La soledad es también un espacio de regeneración psíquica. En un mundo donde se nos exige estar disponibles todo el tiempo, ya sea para trabajar, socializar o resolver problemas, nos desconectamos de nuestras necesidades internas. La soledad actúa como un bálsamo, permitiendo que las heridas emocionales que hemos ignorado finalmente encuentren un espacio para sanar. Este proceso no es pasivo. Requiere que abordemos nuestro aislamiento con intención y atención plena, transformándolo en una herramienta de autodescubrimiento. Jung señalaba que la soledad no es la falta de compañía, sino el miedo a estar con uno mismo. Es en este miedo donde reside la clave del crecimiento. Al enfrentarlo, aprendemos a cultivar la autocompasión y a aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que preferiríamos no reconocer. La conexión con el alma no es un acto de resignación, sino de empoderamiento. En este sentido, la soledad nos devuelve a lo esencial, permitiéndonos distinguir lo que realmente importa en nuestras vidas y lo que es simplemente ruido. A través de este proceso, el alma comienza a manifestarse de maneras inesperadas, tal vez en la forma de sueños vívidos, intuiciones repentinas o una sensación de claridad que antes parecía inalcanzable. Estas experiencias son la confirmación de que la soledad no nos aísla del universo. Al contrario, nos sintoniza con su flujo. Al reconectar con nosotros mismos, descubrimos que estamos intrínsecamente conectados con algo mucho mayor. La soledad, lejos de ser un vacío, es un puente hacia nuestra autenticidad. En última instancia, la soledad es un recordatorio de que nuestro viaje es único. Nos invita a dejar de buscar validación externa y a confiar en nuestra brújula interna. En palabras de Jung, la soledad no es un castigo, sino una oportunidad de hallar el camino de vuelta a casa. En la era digital, la ironía de la soledad es ineludible. Nunca antes hemos estado tan conectados tecnológicamente, pero esta conexión a menudo carece de profundidad. Jung identificó esta desconexión como una crisis espiritual que refleja un alejamiento de nuestra esencia interna. Aunque estamos rodeados de pantallas y redes sociales, hemos perdido algo fundamental: la relación con nuestra alma. El problema de la desconexión no es solo personal, sino también cultural. Vivimos en un mundo que valora la productividad y la imagen por encima de la introspección y la autenticidad. Esto crea una presión constante por proyectar una versión idealizada de nosotros mismos, mientras ocultamos nuestras inseguridades y vulnerabilidades. En este contexto, la soledad se percibe como un fracaso social en lugar de una necesidad natural para el equilibrio emocional y espiritual. Jung argumentaba que esta desconexión tiene raíces profundas en la psicología colectiva. Durante siglos, las comunidades humanas estuvieron unidas por rituales y mitos que les daban sentido y propósito. Con la modernidad, hemos sustituido estos sistemas simbólicos por valores materialistas y tecnológicos que, aunque útiles, no nutren el alma.
Como resultado, la soledad se convierte en una experiencia vacía, en lugar de una oportunidad para la autorreflexión. La tecnología, aunque prometedora, puede amplificar este problema. Las redes sociales, por ejemplo, nos dan la ilusión de cercanía, pero rara vez ofrecen la conexión emocional que anhelamos. Jung advertiría que esta dependencia de estímulos externos nos aleja aún más de nuestro mundo interno, dejándonos atrapados en un ciclo de búsqueda insaciable de validación. En lugar de mirar hacia afuera, debemos redirigir nuestra atención hacia adentro. Una forma de abordar esta desconexión es redescubrir prácticas que nos anclen al presente y a nosotros mismos. Esto puede incluir actividades como la meditación, la escritura reflexiva o incluso simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Estas prácticas no solo nos ayudan a reconectar con nuestra alma, sino que también nos recuerdan que no estamos realmente solos. Formamos parte de un todo mayor. Jung subrayaba la importancia de la integración del inconsciente en la vida consciente como un camino para superar la desconexión. Esto implica explorar nuestras emociones reprimidas, nuestros sueños y nuestras sombras. Al hacerlo, comenzamos a ver la soledad no como una carencia, sino como una señal de que algo dentro de nosotros necesita atención y cuidado. En esencia, la soledad es un síntoma de una desconexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al enfrentar esta desconexión con valentía, podemos transformarla en una oportunidad para redescubrir nuestro propósito y encontrar un sentido de pertenencia que no dependa de factores externos. Este proceso no es rápido ni fácil, pero es profundamente liberador. En las profundidades de la psique humana, Carl Jung identificó patrones universales llamados arquetipos, estructuras primordiales que moldean nuestras experiencias y percepciones del mundo. Uno de los más poderosos es el arquetipo del héroe, una figura que simboliza la lucha interna hacia la transformación y la trascendencia. En este contexto, la soledad no es una condición estática, sino una etapa fundamental en el viaje del héroe que todos llevamos dentro. Este arquetipo nos enseña que el aislamiento, lejos de ser un fracaso, es una parte esencial del crecimiento personal. El viaje del héroe siempre comienza con un llamado a la aventura. Este llamado puede presentarse como una crisis existencial, un sentimiento de desconexión o un periodo de soledad. Jung describe este inicio como una ruptura con la rutina, una señal de que es hora de emprender un camino hacia lo desconocido. En este proceso, el héroe no puede llevar consigo las certezas del pasado. Debe dejar atrás las máscaras sociales, las expectativas externas y enfrentarse a sí mismo. En el contexto de la vida moderna, este viaje puede significar una pausa para reflexionar sobre las prioridades, las relaciones y los valores que hemos asumido sin cuestionarlos. Durante este retiro, el héroe se enfrenta a pruebas internas. En el mito, estas pruebas a menudo aparecen como monstruos o retos sobrenaturales. En la vida real, se manifiestan como dudas, miedos y heridas emocionales. La soledad actúa como el espacio donde estos retos emergen. Aquí es donde la introspección se vuelve inevitable. En lugar de evitar estos momentos de incomodidad, el héroe aprende a confrontarlos y a integrarlos en su identidad. Esta etapa requiere valentía, porque la tentación de escapar de la soledad puede ser abrumadora. Sin embargo, solo al atravesar este terreno incierto puede el héroe descubrir su fortaleza interna. En el núcleo del viaje del héroe yace la transformación. La soledad proporciona el tiempo y el espacio necesarios para este cambio. Jung subrayaba que el aislamiento no debe verse como una desconexión del mundo, sino como un retiro estratégico para sanar y reconstruir. En este espacio, el héroe encuentra su elixir, un tesoro simbólico que representa sabiduría, autocomprensión o una nueva perspectiva. Este elixir no es solo para el beneficio personal. El héroe regresa al mundo con la intención de compartirlo. Esto simboliza el paso final del viaje, la reintegración. Por ejemplo, Jung señaló que muchas figuras mitológicas y literarias, desde Buda hasta Ulises,
enfrentaron periodos de soledad antes de alcanzar su propósito. Estas historias no son casualidades, sino reflejos del inconsciente colectivo que nos recuerda que el aislamiento es un preludio necesario para la iluminación. En el ámbito personal, este arquetipo se manifiesta cuando usamos la soledad como un recurso para fortalecer nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Es importante destacar que este viaje no tiene un cronograma fijo ni un destino final predefinido. Cada héroe, cada individuo, recorre su propio camino, enfrentando retos únicos y alcanzando insights diferentes. La clave está en confiar en el proceso, incluso cuando parezca que no hay un final a la vista. La soledad nos da la oportunidad de aprender de nuestras propias historias y de asumir un papel activo en nuestra narrativa. La próxima vez que te sientas solo, recuerda que estás en medio de un viaje arquetípico. La sensación de aislamiento, aunque incómoda, es una señal de que estás siendo llamado a algo más grande. Enfrentar la soledad con esta perspectiva transforma la experiencia en algo profundamente significativo. En palabras de Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. La soledad, entonces, no es el enemigo, sino el aliado que te prepara para descubrir tu potencial heroico. Carl Jung describió la sombra como el lado oscuro de nuestra psique, donde se esconden los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Inseguridades, miedos, deseos no aceptados e incluso talentos olvidados. La soledad, como una linterna en la oscuridad, ilumina esta parte de nosotros mismos que normalmente ignoramos. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para el crecimiento personal y la integración psicológica. Cuando estamos acompañados, el ruido externo puede distraernos de las verdades incómodas sobre nosotros mismos. Sin embargo, en la soledad, estas verdades surgen con una claridad brutal. Tal vez comienzas a notar pensamientos que has tratado de evitar, sentimientos de insuficiencia o recuerdos de errores pasados. Estas experiencias pueden ser dolorosas, pero Jung nos enseña que son oportunidades valiosas. La sombra no es algo que debamos temer o evitar. Es un depósito de poder latente que, cuando se integra, nos hace más completos. El enfrentamiento con la sombra durante la soledad puede tomar muchas formas. Tal vez sientas una culpa inexplicable por decisiones tomadas en el pasado, o tal vez enfrentes un miedo irracional al rechazo. Estas emociones no son señales de que algo está mal contigo, sino de que hay áreas de tu vida que necesitan atención y curación. Jung creía que el reconocimiento de la sombra es un paso crucial hacia la individuación, el proceso de convertirse en un ser humano pleno. Además, la sombra no solo contiene aspectos negativos. En ella también se esconden talentos, intereses y deseos reprimidos por las expectativas sociales o las experiencias de la infancia. Por ejemplo, un individuo que siempre ha evitado la confrontación podría descubrir en su sombra un potencial para el liderazgo asertivo. La soledad, al revelar estas facetas ocultas, nos invita a integrarlas en nuestra identidad consciente y a usarlas para nuestro beneficio. Sin embargo, este proceso no ocurre automáticamente. Requiere trabajo activo. Una práctica útil es llevar un diario donde registres pensamientos y emociones que surgen durante la soledad. Esto te ayuda a identificar patrones y a confrontar partes de ti mismo que has estado ignorando. También puedes utilizar técnicas como la imaginación activa, un método desarrollado por Jung para dialogar con los aspectos internos de tu psique, incluida la sombra. La integración de la sombra no significa eliminarla, sino aceptarla como una parte legítima de ti. Este acto de aceptación tiene un impacto transformador. Libera la energía psíquica que antes estaba atrapada en la represión y te permite redirigirla hacia metas más constructivas. También reduce la proyección, un fenómeno en el que atribuimos a otros las cualidades que no queremos reconocer en nosotros mismos. La confrontación con la sombra durante la soledad no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada vez que te encuentras con tus miedos o inseguridades, tienes la oportunidad de profundizar tu comprensión de quién eres. Este trabajo no solo te fortalece, sino que también mejora tus relaciones con los demás, ya que interactúas con ellos desde un lugar de autenticidad y equilibrio.
En última instancia, la sombra es un aliado poderoso. A través de la soledad, puedes iluminar sus rincones más oscuros y descubrir las riquezas que contiene. Como dijo Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La soledad, entonces, se convierte en un maestro indispensable en este viaje hacia la integración y el autoconocimiento. Carl Jung introdujo el concepto de sincronicidad como un principio de conexión acausal, una coincidencia significativa entre eventos internos y externos que no puede explicarse por la causalidad tradicional. Durante periodos de soledad profunda, las sincronicidades parecen multiplicarse, actuando como señales del universo que confirman que no estamos solos, incluso cuando nos sentimos desconectados. Este fenómeno nos invita a observar nuestro aislamiento no como un castigo, sino como una preparación para recibir mensajes importantes de nuestra psique y del mundo que nos rodea. Imagina que estás pasando por un periodo de soledad intensa. Te sientes perdido y desconectado de quienes te rodean. Una noche, sueñas con un pájaro azul que simboliza esperanza y renovación. Al día siguiente, mientras caminas por la calle, un pájaro azul aterriza a tu lado de manera inesperada. Este tipo de coincidencias, según Jung, no son meras casualidades, sino expresiones de un orden más profundo en el que el inconsciente individual y el mundo externo están intrínsecamente conectados. En sus investigaciones, Jung descubrió que estas sincronicidades tienden a manifestarse en momentos de transformación. Nacimientos, muertes, rupturas amorosas, crisis espirituales o incluso el proceso terapéutico son momentos en los que la psique está más abierta a recibir estas señales. La soledad, como un estado de introspección, crea el espacio necesario para que estas experiencias emerjan con mayor claridad. En otras palabras, la soledad no es solo un periodo de aislamiento, sino una pausa necesaria en la que el universo puede comunicarse contigo de maneras inesperadas. Uno de los casos más célebres de Jung sobre la sincronicidad ocurrió durante una sesión terapéutica. Una paciente relataba un sueño recurrente en el que veía un escarabajo dorado. Mientras ella hablaba, un insecto, que Jung describió como un escarabajo verde dorado, golpeó la ventana. Este evento, aparentemente fortuito, tuvo un impacto significativo en la paciente, quien comenzó a abrirse emocionalmente y a avanzar en su terapia. Para Jung, este tipo de coincidencias no son solo casualidades. Tienen un profundo significado simbólico que conecta el mundo interno con el externo. La sincronicidad también nos invita a confiar en el flujo de la vida. Durante la soledad, es fácil caer en la trampa de la desesperación y sentir que estamos desconectados de todo. Sin embargo, las sincronicidades nos recuerdan que estamos alineados con algo mayor. Estos eventos no solo traen consuelo, sino que también nos ofrecen orientación. Pueden aparecer como oportunidades inesperadas, encuentros significativos o incluso frases que escuchamos en el momento justo. Estas señales nos invitan a prestar atención y a confiar en que nuestro camino tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo claramente. Jung también sugirió que la sincronicidad es una expresión del inconsciente colectivo, ese depósito compartido de experiencias y símbolos humanos. Esto significa que las coincidencias significativas no solo son personales, sino que también están conectadas con patrones universales que todos compartimos. En la soledad, estos patrones pueden surgir con más fuerza, ofreciéndonos una conexión profunda con la humanidad en su conjunto. Para aprovechar las sincronicidades durante la soledad, es importante cultivar la atención plena. Esto no significa buscar desesperadamente señales, sino estar abierto a percibirlas cuando se presenten. Mantener un diario donde registres estos eventos puede ayudarte a identificar patrones y a reflexionar sobre su significado. Además, explorar tus sueños y asociaciones personales puede revelar mensajes del inconsciente que están alineados con estos eventos externos. La sincronicidad nos enseña que no estamos realmente aislados, incluso en los momentos más solitarios. Nos recuerda que somos parte de un todo interconectado y que el universo, de maneras misteriosas, siempre está escuchando y respondiendo. En última instancia, estas coincidencias significativas nos inspiran a confiar en el proceso de la vida
y a ver la soledad como una etapa de conexión profunda con el flujo universal. Como dijo Jung, aquello que necesita ser sanado en nosotros genera las circunstancias necesarias para que lo veamos. La soledad y la sincronicidad son herramientas poderosas que nos llevan a descubrir estas verdades ocultas, revelando el equilibrio perfecto entre nuestro mundo interior y el exterior. La soledad, aunque percibida como una experiencia individual, tiene raíces profundas en el inconsciente colectivo. Carl Jung describió este concepto como una reserva universal de imágenes, símbolos y experiencias compartidas por toda la humanidad. Según esta perspectiva, incluso cuando estamos solos, nuestra experiencia está moldeada por conexiones invisibles con todos los que nos precedieron y con aquellos que comparten nuestra condición humana. El inconsciente colectivo se manifiesta a través de arquetipos, patrones universales que se reflejan en mitos, sueños y comportamientos humanos. La soledad, desde esta óptica, no es solo un estado emocional, sino un viaje arquetípico que resuena en todas las culturas y épocas. Por ejemplo, en muchas tradiciones espirituales y mitológicas, el aislamiento es un paso necesario para la transformación personal. Desde la meditación de Buda bajo el árbol Bodhi hasta el tiempo de Moisés en el desierto, la soledad se representa como una condición previa para el despertar espiritual y el descubrimiento de un propósito superior. Cuando experimentamos soledad, no solo enfrentamos nuestras emociones individuales, sino que también tocamos una experiencia colectiva. Esto puede explicar por qué ciertas imágenes o símbolos aparecen con frecuencia en nuestros sueños durante estos periodos. Tal vez sueñas con caminar por un bosque oscuro o encontrarte en una cueva. Estas imágenes no son meramente personales. Son reflejos de arquetipos que representan la introspección y el viaje hacia el interior. La conexión con el inconsciente colectivo también puede ofrecer consuelo durante la soledad. Nos recuerda que no estamos aislados en nuestra experiencia. Al contrario, estamos participando en un proceso compartido por toda la humanidad. Esta perspectiva nos invita a ver nuestra soledad como un vínculo con algo más grande, en lugar de una desconexión. Además, el inconsciente colectivo actúa como un puente entre el pasado y el presente. A través de los símbolos y patrones que emergen durante la soledad, podemos conectarnos con las luchas y triunfos de generaciones pasadas. Esto nos da una sensación de continuidad y pertenencia, incluso cuando nos sentimos aislados. Jung veía este proceso como un recordatorio de que nuestra individualidad está intrínsecamente entrelazada con la historia y la experiencia humana en su conjunto. Para profundizar esta conexión, Jung recomendaba explorar activamente los sueños y los símbolos que surgen durante los periodos de soledad. Estos elementos pueden proporcionar pistas valiosas sobre lo que el inconsciente colectivo está tratando de comunicarnos. Por ejemplo, si sueñas con agua, este símbolo podría representar emociones profundas o la necesidad de purificación. Al interpretar estas imágenes en el contexto del inconsciente colectivo, puedes descubrir nuevos significados y perspectivas sobre tu experiencia. La soledad, entonces, se convierte en una oportunidad para reconectarte con estas raíces colectivas. En lugar de percibirla como un aislamiento, puedes verla como un viaje hacia una conexión más profunda con la humanidad. Al enfrentar tus emociones y explorar tus símbolos internos, no solo estás sanando a nivel individual, sino también contribuyendo al flujo continuo de la experiencia humana compartida. En este sentido, el inconsciente colectivo nos recuerda que incluso en los momentos más solitarios, nunca estamos realmente solos. Formamos parte de un tapiz más grande, donde cada hilo individual contribuye a la belleza y complejidad del conjunto. Esta comprensión puede transformar nuestra percepción de la soledad, permitiéndonos verla como un proceso de integración y conexión con algo infinitamente más grande que nosotros mismos. La individuación es un concepto central en la obra de Carl Jung, definido como el proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que está destinada a ser, integrando todos los aspectos de su psique, lo consciente, lo inconsciente y las partes reprimidas o desconocidas. La soledad, aunque temida por muchos, es el terreno ideal para que este proceso florezca.
A diferencia de la percepción común de que estar solo es sinónimo de fracaso o aislamiento, Jung nos enseña que es en esos momentos cuando se gestan las transformaciones más profundas y significativas. El proceso de individuación comienza cuando nos alejamos de las distracciones externas y enfrentamos nuestro mundo interno. Esto no significa abandonar nuestras relaciones o responsabilidades, sino reservar un espacio para explorar quiénes somos realmente, más allá de las expectativas de los demás. En un entorno social constante, nuestras decisiones y comportamientos suelen estar moldeados por normas externas o deseos de agradar. La soledad nos libera de estas influencias y nos invita a reflexionar sobre nuestras verdaderas motivaciones, miedos y anhelos. Uno de los primeros pasos en la individuación es reconocer y aceptar nuestras polaridades internas. Jung observó que cada persona tiene aspectos opuestos en su psique: luz y oscuridad, masculinidad y feminidad, fortaleza y vulnerabilidad. Durante la soledad, estas dualidades emergen con mayor claridad. Puede que te encuentres enfrentando sentimientos contradictorios, como el deseo de ser independiente y al mismo tiempo el miedo al abandono. Este conflicto no es un obstáculo, sino una parte esencial del crecimiento. Al aceptar estas polaridades, en lugar de reprimirlas, comienzas a integrar diferentes partes de tu ser en una unidad más completa. Además, la soledad crea un espacio para enfrentar la sombra, ese aspecto de nuestra personalidad que preferimos ignorar o negar. Puede ser una emoción, un comportamiento o incluso un talento reprimido. Por ejemplo, alguien que ha sido condicionado a evitar el conflicto puede descubrir en su sombra un poder para expresar sus opiniones con firmeza. Integrar estas facetas no solo nos hace más auténticos, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y claridad. Durante la individuación, también se desarrolla una relación más profunda con el inconsciente a través de sueños, símbolos y fantasías. Jung creía que los sueños eran puertas al inconsciente, ofreciendo pistas sobre nuestras luchas internas y nuestro potencial. En la soledad, los sueños a menudo se vuelven más vívidos, como si el inconsciente aprovechara este tiempo de introspección para comunicarse con mayor claridad. Mantener un diario de sueños durante estos periodos puede ayudarte a descifrar los mensajes de tu psique y a guiar tu proceso de individuación. Sin embargo, este viaje no está exento de desafíos. En el camino hacia la individuación es común experimentar momentos de confusión, miedo o incluso desesperación. Puede surgir la tentación de regresar a la comodidad de las distracciones externas, pero Jung enfatizó la importancia de perseverar. Estos momentos difíciles son indicios de que estás atravesando una transformación significativa. La individuación no es un camino recto, es un proceso lleno de altibajos, pero cada paso te acerca más a tu esencia. Al final de este viaje, emerge una nueva relación contigo mismo y con el mundo. La individuación no solo fortalece tu identidad personal, sino que también te conecta con el universo de una manera más profunda. Al integrar tus aspectos conscientes e inconscientes, te conviertes en un individuo completo, capaz de vivir con autenticidad y propósito. Además, este proceso te prepara para relaciones más saludables y significativas, ya que interactúas con los demás desde un lugar de equilibrio y autoaceptación. La soledad, entonces, no es solo un estado temporal, sino una etapa crucial en el proceso de individuación. Nos enseña a abrazar nuestra complejidad, a enfrentar nuestras sombras y a descubrir nuestro verdadero potencial. Como dijo Jung, la individuación significa llegar a ser un ser humano único, único en su género. No podemos alcanzarlo imitando a otros, sino tomando conciencia de lo que somos, dejando que emerja nuestra propia singularidad. En este sentido, la soledad deja de ser algo que tememos y se convierte en un aliado en nuestra búsqueda de autocomprensión y realización personal. Es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la individuación puede ser solitario, nunca estamos realmente solos. Llevamos con nosotros la riqueza de nuestra psique y la conexión con algo más grande. Carl Jung
dedicó gran parte de su carrera a explorar los sueños como una manifestación directa del inconsciente. Según él, los sueños no son meras secuencias de imágenes sin sentido, sino mensajes simbólicos que reflejan nuestras preocupaciones internas, deseos y conflictos. Durante la soledad, estos sueños suelen intensificarse, ofreciéndonos claves esenciales para entender nuestro estado emocional y psíquico. Cuando estamos solos, el ruido externo disminuye y el inconsciente tiene la oportunidad de expresarse con mayor claridad. Tal vez sueñes con caminar por un bosque oscuro, lo que podría simbolizar una exploración de tu mundo interior. O tal vez sueñes con una casa vacía, que representa tu sensación de aislamiento o un aspecto de tu psique que necesita atención. Estas imágenes no son accidentales. Están diseñadas para ayudarte a procesar lo que estás experimentando en tu vida consciente. Un aspecto fascinante de los sueños es su uso del simbolismo arquetípico. Jung identificó una serie de símbolos universales, como el agua, el fuego, la serpiente o el árbol, que aparecen en los sueños de personas de todas las culturas. Durante la soledad, estos símbolos pueden surgir con mayor frecuencia. Por ejemplo, soñar con agua puede representar un proceso de limpieza emocional o una inmersión en el inconsciente. Soñar con una serpiente podría simbolizar transformación o un despertar espiritual. Estos símbolos no solo reflejan tu estado interno, sino que también te conectan con el inconsciente colectivo, recordándote que tus experiencias son compartidas por la humanidad en su conjunto. La soledad también puede traer sueños recurrentes, que son especialmente significativos. Estos sueños suelen indicar temas no resueltos que tu inconsciente está tratando de abordar. Tal vez sueñes repetidamente con estar perdido en una ciudad desconocida. Esto podría reflejar un sentimiento de incertidumbre en tu vida o una falta de dirección. Interpretar estos sueños requiere paciencia y un enfoque abierto. Jung recomendaba no buscar respuestas inmediatas, sino dejar que el significado del sueño se revele a través de la reflexión y la asociación libre. Además, los sueños durante la soledad pueden actuar como un espejo de tu relación contigo mismo. Si sueñas con encontrarte con un anciano sabio o una figura guía, esto podría simbolizar tu conexión con el sí mismo, esa parte integrada y sabia de tu psique. Por otro lado, soñar con conflictos o discusiones puede indicar luchas internas entre diferentes aspectos de tu personalidad. En ambos casos, el sueño es una invitación a profundizar en tu comprensión de ti mismo y a trabajar en la integración de tus diferentes facetas. La interpretación de los sueños no es una ciencia exacta, pero es una herramienta poderosa para el autodescubrimiento. Durante la soledad, puedes mantener un diario de sueños para registrar y analizar las imágenes y emociones que surgen. Este hábito no solo te ayudará a entenderte mejor, sino que también fortalecerá tu conexión con tu inconsciente, permitiéndote acceder a recursos internos que antes desconocías. En última instancia, los sueños durante la soledad son una guía invaluable. Nos muestran lo que necesitamos enfrentar, sanar o integrar para avanzar en nuestro camino de crecimiento. Como dijo Jung, el sueño es una pequeña puerta oculta en el rincón más profundo de la psique, que abre a esa noche cósmica que era el alma mucho antes de que existiera el ego consciente. A través de esta puerta, la soledad nos da acceso a un mundo de posibilidades internas, recordándonos que, incluso cuando estamos solos, nuestra psique nunca deja de comunicarse con nosotros, ofreciéndonos guía y sabiduría en cada paso del camino. El aislamiento puede parecer un enemigo insuperable, una prisión emocional que nos desconecta del mundo y de nosotros mismos. Sin embargo, desde la perspectiva de Carl Jung, el aislamiento es una oportunidad única para la transformación y el crecimiento personal. Jung no veía el aislamiento como algo a evitar, sino como una fase esencial en el camino hacia la individuación y el autoconocimiento. Pero, ¿cómo podemos enfrentarlo sin sucumbir al vacío que a menudo trae consigo? Primero, es fundamental aceptar el aislamiento como parte natural de la experiencia humana. Jung argumentaba que luchar contra este estado solo intensifica su efecto negativo. En cambio, al aceptar el aislamiento,
abrimos la puerta para que se convierta en una herramienta de introspección. Esto no significa resignarse a la soledad perpetua, sino reconocer su papel como un espacio necesario para la reflexión. La aceptación no es pasiva, es activa y deliberada, un acto de valentía que nos permite enfrentarnos a nuestras emociones y pensamientos más profundos sin juzgarlos. Una vez aceptado el aislamiento, Jung proponía utilizar técnicas como la imaginación activa para explorar las dinámicas internas que emergen en estos periodos. La imaginación activa es un método en el que interactúas conscientemente con las imágenes o figuras que aparecen en tu mente, como si estuvieras teniendo un diálogo con partes de tu psique. Por ejemplo, si durante el aislamiento surgen pensamientos recurrentes sobre un error pasado, podrías imaginar una conversación con esa versión más joven de ti mismo, buscando comprensión y reconciliación. Esta práctica ayuda a integrar aspectos reprimidos de tu personalidad y a transformar el aislamiento en una oportunidad de sanación. Además, Jung enfatizaba la importancia de mantener un registro de sueños durante los periodos de aislamiento. Los sueños, según Jung, son mensajes del inconsciente que reflejan nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas más profundas. Durante el aislamiento, estos sueños suelen volverse más vívidos y simbólicos, proporcionando pistas sobre lo que nuestra psique necesita en ese momento. Al registrar y analizar estos sueños, puedes descubrir patrones o mensajes que te guíen hacia una mayor comprensión de ti mismo. Otro aspecto clave para enfrentar el aislamiento es el uso de rituales simbólicos. Jung reconocía el poder del simbolismo para conectar la psique consciente con el inconsciente. Crear un ritual personal, como encender una vela mientras reflexionas sobre tus emociones, escribir en un diario al comienzo o al final de cada día, o incluso caminar en la naturaleza de manera consciente, puede ayudarte a estructurar el tiempo y dar sentido al aislamiento. Estos rituales no solo brindan un sentido de propósito, sino que también te conectan con el inconsciente colectivo, recordándote que formas parte de una experiencia humana universal. Enfrentar el aislamiento también requiere una actitud de curiosidad hacia uno mismo. Jung creía que el aislamiento, aunque incómodo, es una invitación para explorar nuestras motivaciones y patrones internos. Hazte preguntas significativas. ¿Qué pensamientos dominan tu mente cuando estás solo? ¿Qué emociones emergen con más fuerza? ¿Qué partes de ti mismo estás evitando enfrentar? Responder a estas preguntas no siempre es fácil, pero es un paso esencial hacia el autoconocimiento. Además de estas prácticas internas, Jung sugería equilibrar la introspección con actividades creativas. La creatividad es una forma de canalizar las emociones que surgen durante el aislamiento, transformando la energía emocional en algo tangible y significativo. Ya sea dibujar, escribir, tocar música o incluso cocinar, estas actividades pueden actuar como un puente entre tu mundo interno y externo, permitiéndote expresar lo que sientes de manera constructiva. Por último, Jung nos invita a cultivar la paciencia durante el aislamiento. Es natural desear una solución rápida, pero el crecimiento personal es un proceso lento y gradual. A menudo, las respuestas que buscamos no llegan inmediatamente, pero eso no significa que el proceso sea inútil. Cada momento de reflexión, cada sueño registrado, cada conversación interna contribuye a una transformación más profunda. La paciencia, combinada con una actitud abierta y curiosa, permite que el aislamiento se convierta en un espacio de descubrimiento y renacimiento. En esencia, enfrentar el aislamiento desde una perspectiva junguiana significa abrazarlo como un maestro en lugar de temerlo como un enemigo. Es una oportunidad para reconectar con tu mundo interno, sanar heridas pasadas y prepararte para un futuro más auténtico y equilibrado. Como Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Enfrentar el aislamiento, entonces, es un acto de despertar, un viaje hacia la totalidad que comienza con un simple paso: estar presente contigo mismo. En la visión de Carl Jung, la soledad no es solo un periodo de introspección, sino una etapa transformadora que prepara el terreno para un renacimiento espiritual.
Este renacimiento no es un evento súbito, sino un proceso gradual en el que integramos las lecciones de nuestra experiencia y descubrimos una conexión más profunda con nosotros mismos y con el universo. La soledad, aunque difícil, actúa como el crisol en el que ocurre esta transformación. El renacimiento espiritual comienza con un proceso de purificación. Durante la soledad, nos vemos obligados a confrontar nuestros miedos, deseos y heridas emocionales. Este enfrentamiento puede ser incómodo, pero es esencial para liberarnos de las cargas que hemos acumulado. Jung describió este proceso como un descenso al inframundo de la psique, donde enfrentamos nuestras sombras y aprendemos a integrarlas en nuestra identidad. Este descenso no es un castigo, sino una preparación para el renacimiento, un paso necesario para soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a experimentar una reconexión con el sí mismo, el núcleo central de nuestra psique que representa nuestra totalidad. En este estado, dejamos de identificarnos exclusivamente con el ego, esa parte de nosotros que busca control y validación externa, y comenzamos a reconocer una parte más profunda y sabia de nuestra identidad. Este reconocimiento no es solo intelectual, es una experiencia transformadora que cambia la forma en que percibimos la vida y nuestras relaciones. La soledad también nos prepara para el renacimiento al ofrecernos tiempo para reflexionar sobre nuestro propósito y nuestras prioridades. En el ajetreo de la vida diaria, a menudo nos perdemos en las demandas externas, olvidando lo que realmente nos importa. La soledad nos da la oportunidad de redefinir nuestras metas y de alinearlas con nuestros valores internos. Este proceso de realineación es fundamental para el renacimiento espiritual, ya que nos permite vivir de manera más auténtica y significativa. Un aspecto clave del renacimiento espiritual es la conexión con algo más grande que uno mismo. Para Jung, esto no necesariamente implica una creencia religiosa tradicional, sino una sensación de pertenencia al flujo universal de la vida. Durante la soledad, podemos experimentar momentos de sincronicidad, esos eventos significativos que nos recuerdan que no estamos aislados, sino profundamente conectados con el universo. Estas experiencias actúan como señales de que estamos en el camino correcto y de que nuestro renacimiento está en marcha. El renacimiento espiritual también se manifiesta en una mayor creatividad y energía vital. Después de un periodo de soledad profunda, muchas personas descubren que se sienten renovadas, con una claridad y motivación que antes no tenían. Este aumento de energía no es casual, es el resultado de haber liberado bloqueos emocionales y de haber integrado nuevas perspectivas en nuestra psique. Finalmente, el renacimiento espiritual nos prepara para regresar al mundo con una nueva visión. En las historias mitológicas, el héroe siempre regresa a la comunidad después de su viaje, llevando consigo un elixir que beneficia a los demás. En nuestra vida cotidiana, este elixir puede tomar muchas formas: una mayor empatía, una pasión renovada por la vida o una capacidad para enfrentar los desafíos con resiliencia y sabiduría. La soledad, entonces, no es un fin, sino un medio para un renacimiento más profundo. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una luz esperando para ser descubierta. En palabras de Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Este renacimiento es la recompensa de haber enfrentado y abrazado nuestra soledad, un regalo que nos transforma y nos conecta con lo más profundo de nuestra esencia.